Buenos días. Quien les habla es el biólogo, doctor en ciencias de la salud, Germán Correa Núñez. Y vamos a hacer una breve presentación fundamentando por qué es necesario para la salud y la prevención y control de las enfermedades crónicas la reapertura de los gimnasios, considerados como centros de cultura física y promoción de la salud. Ante la pandemia de la COVID a nivel mundial, uno de los centros precisamente claves para poder recuperar la salud, promover la salud, mejorar las defensas, mejorar el estado anímico en general, la condición física de las personas, como son los gimnasios, se han visto perjudicados precisamente quizás por decisiones no tan fundamentadas por parte de las autoridades correspondientes. Veamos entonces la fundamentación de por qué es necesario para la salud y prevención y control de las enfermedades crónicas la reapertura de los gimnasios. Empezaremos informando qué es la inflamación. En realidad la inflamación es una condición anómala que se encuentra en la raíz, en la base de la mayoría de las enfermedades crónicas. La inflamación es una respuesta protectora en la que participan las células del hospedero, es decir, de nuestro organismo, los vasos sanguíneos y las proteínas y otros agentes químicos denominados mediadores que tratan de eliminar la causa inicial de la lesión celular, además de las células y los tejidos necróticos, o sea, muertos, causados por la agresión inicial e iniciar el proceso de reparación. Veamos en el gráfico que tenemos nosotros que un tejido lesionado va a haber muerte celular, por ejemplo, un corte, una quemadura, y eso constituye una condición llamada inflamación aguda. La inflamación aguda sigue dos caminos. Por un lado, o se elimina el estímulo nocivo o persiste el estímulo nocivo. Ese estímulo nocivo puede conllevar a que las células puedan crecer de nuevo, ocurra la regeneración y consecuentemente se restaure la estructura y la función normal y no pasó nada. Pero también puede pasar que las células no puedan crecer de nuevo, conlleve a una curación por reparación, a la formación de cicatriz y consecuentemente la pérdida de una función especializada. Pero lo más grave aún sería si persiste el estímulo nocivo, el estímulo dañino o el denominado NOXA. En ese caso se pasa a una condición denominada inflamación crónica. Si el agente lesivo es superado, esto va a pasar a una curación por reparación que va a terminar llevando a la formación de una cicatriz con pérdida de una función especializada. Pero si el agente lesivo no es superado por parte de nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, si no es superado va a llevar a la persistencia y consecuentemente a un estado crónico de inflamación. ¿Cuáles son las características de la inflamación? La inflamación es una respuesta de defensa del hospedero, es decir, de nuestro organismo, ante invasores extraños, entiéndase virus, bacterias, parásitos, hongos, y tejido muerto, tejido necrótico, aunque por sí misma también puede ser capaz de ocasionar lesiones tisulares, la inflamación. Los principales componentes de la inflamación son una reacción vascular a nivel de los vasos, arterias, venas, capilares, y una respuesta celular. Ambas se activan gracias a mediadores derivados de proteínas plasmáticas, como son los glóbulos blancos, y diversas células. Los pasos de la respuesta inflamatoria se pueden recordar como las 5R. En primer lugar, se reconoce al agente dañino, al agente lesivo. Segundo, se atrae o se recluta glóbulos blancos, leucocitos. Tercero, se lleva a cabo la retirada del agente, se lo elimina, se lo remueve. Cuarto, continúa con la regulación o control de la respuesta. Y quinto, lleva a la resolución o a la reparación para volver a las condiciones muy similares a las iniciales. Hay que tener en cuenta que la evolución de la inflamación aguda puede ser la eliminación del estímulo nocivo. Por ejemplo, una quemadura. Uno si se quema, ¿qué hace? Por reflejo se retira de la fuente de calor, ¿cierto? Seguida de una reducción de la reacción y reparación del tejido lesionado o de daño persistente con inflamación crónica. ¿Cuáles son las características de esta inflamación? Tanto aguda como crónica.
La inflamación está inducida por mediadores químicos producidos por las células del hospedero, entiéndase básicamente glóbulos blancos, en respuesta a los estímulos lesivos. Las manifestaciones externas de inflamación, por ejemplo, cuando nos golpeamos, ¿qué sucede? Esa zona se calienta, se pone de color rojo, se ruboriza, se hincha, se forma un edema, un tumor, duele y hay una prefunción, ¿no? O limitación del movimiento. La inflamación entonces tiene estas manifestaciones externas que son, repito, calor, enrojecimiento, rubor, hinchazón o edema o tumor, dolor y pérdida de la función. La inflamación puede ser, según su duración, aguda o crónica. La inflamación aguda es la primera reacción, que se inicia con mayor frecuencia después de la lesión de los tejidos. Conlleva la formación de tejido líquido o exudado, inflamatorio agudo. Por ejemplo, cuando uno se golpea en la cabeza, decimos que le ha salido un chichón, ¿no? En realidad se ha formado un edema por la acumulación de líquido o exudado inflamatorio agudo, que constituye proteínas, células sanguíneas, líquido intersticial. Luego viene un control del factor lesivo local y consecuentemente la desintegración del tejido lesionado e inicio de la reparación. Pero si el factor lesivo persiste, esto va a determinar una inflamación crónica, que es precisamente sobre lo que vamos a insistir en esta presentación, en la inflamación crónica. Recapitulando entonces, la inflamación es parte de los mecanismos de defensa del organismo. Es el proceso por el cual el sistema inmunológico reconoce y remueve agentes externos y dañinos y empieza el proceso de curación. Puede ser aguda o puede ser crónica. En la inflamación crónica hay daño a los tejidos debido a traumas, golpes, cortes, quemaduras, invasión microbiana o compuestos nocivos, compuestos químicos tóxicos, los que pueden conllevar precisamente a inflamación aguda. La inflamación aguda empieza rápidamente, viene a ser severa en corto tiempo y los síntomas pueden durar unos pocos días. Por ejemplo, la celulitis o la neumonía aguda. La inflamación subaguda, que es un tipo, digamos, intermedio, es el periodo entre la inflamación aguda y la inflamación crónica y puede durar de 2 a 6 semanas. ¿Y qué es la inflamación crónica? Es también referida como inflamación lenta, de largo plazo, de bajo grado o de baja intensidad, durando por periodos prolongados de vida de la persona, ya sea varios meses o varios años. Generalmente el alcance y los efectos de la inflamación crónica varían con la causa de la injuria, o sea, del daño, y la capacidad del organismo para reparar y superar el daño. La inflamación crónica. ¿Qué tipo de inflamación es de mayor cuidado? ¿La aguda o la crónica? Se considera inflamación aguda como un tipo de buena inflamación y a la inflamación crónica como un tipo de mala inflamación. En la inflamación aguda, por ejemplo, un corte, un peligro serio, libera la inflamación, puede ser un corte, una quemadura, una infección, etc. El cuerpo entonces libera compuestos inflamatorios y luego esto conlleva a que se formen compuestos antiinflamatorios. El cuerpo posteriormente retorna a las condiciones iniciales. Por eso se considera que es, entre comillas, la inflamación aguda sería una buena inflamación. ¿Por qué? Porque se presentan tanto compuestos inflamatorios como compuestos antiinflamatorios por parte de nuestro propio cuerpo que los sintetiza. ¿Qué pasa en la inflamación crónica? Un evento no serio, puede ser más leve, libera la inflamación. Por ejemplo, comer un alimento contaminado, una intoxicación alimentaria, las bacterias causantes del acné, etc. El cuerpo entonces libera, igual que la inflamación aguda, también libera compuestos inflamatorios. Pero la diferencia es que el cuerpo no libera compuestos antiinflamatorios como la inflamación aguda y consecuentemente se mantiene latente la respuesta inflamatoria. Esa es la diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Qué condiciones corresponden a inflamación crónica? Acá tenemos muchas condiciones. Tenemos, por ejemplo, la aterosclerosis,
los infartos, enfermedades cardíacas, enfermedades arteriales periféricas, síndrome de colon irritable, infecciones, SIDA, disfunción eréctil, asma, artritis, fibromialgia, enfermedad de Alzheimer, enfermedades autoinmunes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes tipo 2 y obesidad, entre otras. En todas estas condiciones hay inflamación crónica. ¿Qué factores de riesgo promueven una respuesta inflamatoria de baja intensidad? Es decir, una inflamación crónica. La edad. El aumento de la edad se correlaciona positivamente con niveles elevados de varias moléculas inflamatorias. El aumento de moléculas inflamatorias asociado con la edad puede deberse a una disfunción mitocondrial, es decir, de estas estructuras celulares que se encargan de formar los compuestos energéticos como el ATP, o la acumulación de radicales libres, que son moléculas que causan daño oxidativo a lo largo del tiempo, y otros factores relacionados con la edad, como un aumento de la grasa corporal visceral, aquella grasa que es la que se evidencia cuando aumenta el perímetro de la cintura, ¿cierto? Obesidad. Muchos estudios han informado que el tejido graso es un órgano endocrino que secreta múltiples adipocinas, es decir, hormonas, y otros mediadores inflamatorios. Algunos informes muestran que el índice de masa corporal, es decir, el cociente entre el peso sobre la altura al cuadrado de una persona, es proporcional a la cantidad de citoquinas, vamos a ver luego, proinflamatorias secretadas. El síndrome metabólico tipifica bien esto, es decir, mientras más sobrepeso u obesidad tiene una persona, más inflamación crónica va a evidenciar. En cuanto a la dieta, una dieta rica en grasas saturadas, es decir, aquellas de origen animal, grasas trans o azúcar refinada, se asocia con una mayor producción de moléculas proinflamatorias, es decir, que inducen inflamación, especialmente en personas con diabetes o con sobrepeso. El fumar. Fumar cigarrillos se asocia con la reducción de la producción de moléculas antiinflamatorias y la inducción de la inflamación. También esto es importante tomar en cuenta. Hormonas sexuales bajas. Los estudios muestran que las hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno pueden suprimir la producción y secreción de varios marcadores proinflamatorios. Y se ha observado que mantener los niveles de hormonas sexuales reduce el riesgo de varias enfermedades inflamatorias. Estrés y trastornos del sueño. Tanto el estrés físico como el emocional están asociados con la liberación de citoquinas inflamatorias. El estrés también puede provocar trastornos del sueño. Dado que las personas con horarios de sueño irregulares tienen más probabilidades de tener inflamación crónica que las personas que duermen constantemente, los trastornos del sueño también se consideran uno de los factores de riesgo independientes de inflamación crónica. Entonces, los factores de riesgo que pueden promover una respuesta inflamatoria de baja intensidad y conllevar una inflamación crónica son edad, obesidad, dieta, el hábito de fumar, las hormonas sexuales bajas y el estrés y los trastornos del sueño. ¿Qué signos y síntomas corresponden a una inflamación crónica? Dolor corporal, dolor de las articulaciones, artralgia, dolor muscular, mialgia, insomnio, falta de sueño y fatiga crónica, uno se siente cansado todo el tiempo. Depresión, ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Uno se alegra o se entristece sin mayor motivo, no encuentra razones para vivir, se deprime, ¿no? Complicaciones gastrointestinales como estreñimiento, diarrea y reflujo ácido. Aumento o pérdida de peso. Infecciones frecuentes. Estos son los signos y los síntomas que corresponden a una inflamación crónica. ¿Qué rol cumplen las citoquinas en la inflamación? Hablamos hace un momento de citoquinas o citocinas. Son un grupo de proteínas y glucoproteínas producidas por diversos tipos celulares que actúan fundamentalmente como reguladores de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Asimismo, intervienen como factores de crecimiento de distintas células, entre las cuales y de forma destacada
se tiene a las células sanguíneas, las células hematopoyéticas, los glóbulos blancos. En este gráfico tenemos nosotros de que hay citoquinas que produce nuestro cuerpo que favorecen la inflamación y citoquinas que produce nuestro cuerpo que contrarrestan la inflamación. Las citoquinas que favorecen la inflamación, las más importantes son las proinflamatorias. Tenemos a la interleucina 1 y la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Repito, entre las citoquinas que producimos nosotros que favorecen, que inducen inflamación, o sea, son proinflamatorias, tenemos a la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y entre las citoquinas que desfavorecen la inflamación, es decir, son antiinflamatorias, contrarrestan la inflamación, tenemos nosotros a la interleuquina 10, la interleuquina 37 y el TGF-beta. ¿Qué rol cumplen las citoquinas en la inflamación y en el envejecimiento? Ahora se habla de un concepto llamado inflama-envejecimiento. ¿Por qué se llama inflama-envejecimiento? Porque corresponde a una condición de inflamación conforme se va envejeciendo. ¿Y qué factores pueden conllevar a que aumenten las citoquinas que favorecen la inflamación? Entre ellas hemos hablado de la interleuquina 6. Precisamente el estrés puede favorecer que aumenten las citoquinas que inducen inflamación. ¿Qué factores, qué citoquinas contrarrestan la inflamación? Hemos indicado que tenemos a la interleuquina 10 y también tenemos ahora mencionado al cortisol. Hay un balance entre el ambiente, la genética, la epigenética, la microbiota que tenemos nosotros, es decir, todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, en la flora bucal, la flora intestinal, por ejemplo, y los cambios aleatorios que son la estocasticidad. ¿Qué evidencias entonces hay en el ejercicio en el control de la inflamación crónica? Hay reportes que señalan que el ejercicio es antiinflamatorio para el cuerpo. Veamos algunas evidencias. Por ejemplo, en un estudio se evaluó el efecto de la intensidad del ejercicio sobre la inflamación crónica, una revisión y metaanálisis. ¿Qué se concluyó en este estudio que tenemos en la parte inferior, la referencia correspondiente? Los resultados combinados del presente estudio indican que la intensidad del ejercicio no parece influir en el grado de reducción de la inflamación crónica en respuesta al entrenamiento físico. Sin embargo, intervenciones de mayor duración y las que incluían adultos de mediana edad favorecieron al ejercicio de mayor intensidad para mejorar el estado inflamatorio, medido por la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, dentro del análisis de subgrupos. Para progresar en el campo del ejercicio y la inflamación, los estudios futuros deberían investigar los parámetros de prescripción de ejercicio más allá de solo la intensidad, como el volumen y la frecuencia de las series de ejercicios repetidos, y deberían incluir adultos mayores. ¿Cuáles son las implicancias prácticas de este estudio? El ejercicio de cualquier intensidad puede mejorar los marcadores de inflamación crónica. Las intervenciones necesitan ser mayores a 8 semanas de duración para que el ejercicio de alta intensidad proporcione mayores reducciones en la inflamación crónica que el ejercicio de baja intensidad. La edad influye en las reducciones en la inflamación crónica inducidas por la intensidad del ejercicio. Otro trabajo sobre efectos del envejecimiento y el ejercicio aeróbico de por vida sobre la inflamación basal e inducida por el ejercicio, se tiene lo siguiente. La inflamación basal crónica asociada a la edad compromete la masa muscular y la adaptabilidad, pero el entrenamiento físico puede ejercer un efecto antiinflamatorio. Se concluyó en este estudio que si bien el envejecimiento condujo a un perfil proinflamatorio, como mencionado antes, en la sangre y en los músculos, el ejercicio de por vida lo previno parcialmente y en general preservó la respuesta inflamatoria aguda al ejercicio observada
hombres jóvenes que hacen ejercicio. Conclusión: el ejercicio de por vida puede tener un impacto positivo en la salud muscular a lo largo del envejecimiento al promover la antiinflamación en el músculo esquelético. Y en la parte inferior tenemos también la referencia de este artículo, del cual hemos extraído solamente la parte más relevante para esta presentación. Ahora tenemos otro trabajo sobre efectos también del envejecimiento y el ejercicio aeróbico de por vida sobre inflamación basal iniciada por el ejercicio. Otro artículo también muy similar al anterior. La inflamación crónica puede contribuir a la atrofia muscular y a la sarcopenia, es decir, a una disminución de la masa muscular. El ejercicio de resistencia promueve un aumento y o mantenimiento de la masa musculoesquelética, pero los efectos del ejercicio de resistencia en presencia de inflamación crónica no están claros. Los resultados indicaron que los efectos anabólicos del ejercicio de resistencia son efectivos para prevenir la atrofia muscular inducida por la inflamación crónica, pero son parcialmente atenuados por moléculas inflamatorias. Los hallazgos también sugirieron que el tratamiento antiinflamatorio junto con ejercicio de resistencia es una intervención eficaz para la atrofia muscular inducida por la inflamación crónica. Tomados en conjunto estos datos, los autores concluyeron que los niveles de inflamación sistémica están asociados con el metabolismo de las proteínas del músculo esquelético y la plasticidad. Otro artículo señala que la inflamación crónica de baja intensidad es atenuada por el entrenamiento físico en adultos obesos a través de la subregulación del gen ASC en sangre periférica, un estudio piloto. La obesidad se caracteriza por una inflamación crónica de baja intensidad, como ya mencionamos anteriormente, y un exceso de tejido adiposo, es decir, de grasa. El gen ASC codifica una proteína que es parte del inflamasoma NLRP3, un complejo multiproteico a nivel de citoplasma celular que está asociado con inflamación y alteraciones metabólicas. Hasta donde se sabe, no hay evidencia con respecto a la actividad de este gen ASC en adultos obesos en respuesta a modificaciones en el estilo de vida. En este estudio se evaluó el efecto de la dieta hipocalórica, es decir, baja en calorías, y la intervención de ejercicio estructurado de intensidad moderada en la expresión génica del gen ASC y en marcadores inflamatorios en adultos obesos, que concluyeron que la inflamación crónica de baja intensidad fue atenuada a través de la prescripción de ejercicio individualizado, resaltando el rol del gen ASC en la inflamación de adultos obesos. Entonces, son algunas evidencias de la importancia del ejercicio para la prevención y el control de la inflamación crónica. Por eso se puede señalar que los beneficios del ejercicio son para todas las edades, que el ejercicio es antiinflamatorio para el cuerpo y consecuentemente que los gimnasios son centros de promoción de la salud. Por ello, no más gimnasios cerrados. El ejercicio es antiinflamatorio para el cuerpo. Los gimnasios son centros de promoción de la salud, son parte de la recuperación y de la prevención de las enfermedades crónicas en muchas personas, precisamente atribuidas a un estilo de vida no saludable. Por ello, es importante desde ya la reapertura de los gimnasios por cuanto se dispone de protocolos de bioseguridad para evitar eventual contagio y siempre tomando en cuenta que el ejercicio es antiinflamatorio para el cuerpo y consecuentemente que los gimnasios son centros de promoción de la salud.